¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2025! Bienvenidos a una nueva temporada en Defensa Propia. Pueden creer que vamos para 6 años. ¡Wow! Esto es increíble. Yo estoy llena de agradecimiento que pueda seguir trayéndole estas conversaciones. Y miren, como ya es tradición, arrancamos este nuevo ciclo con nuestra querida y esperada Alejandra Llamas. Porque sí, ustedes la conocen. Alejandra es autora, conferencista y una de las voces más transformadoras en el ámbito del desarrollo personal. Una mujer que nos enseña a mirar hacia adentro para encontrar respuestas y para reconectar con lo que realmente importa. Y en este primer episodio de 2025 que lo grabamos hace poco en la ciudad de Miami, nos vamos a sumergir en los laberintos mentales, esos lugares oscuros que todos hemos construido alguna vez. Conversamos sobre cómo identificar esos muros que nos mantienen atrapados, cómo las historias que nos contamos refuerzan esas prisiones mentales y, lo más importante, cómo derribarlas para dar paso a un espacio más amplio, más luminoso y lleno de posibilidades. En este episodio con Alejandra hablamos de por qué a veces decidimos quedarnos en el dolor, de cómo las relaciones pueden convertirse en callejones sin salida y del poder del perdón para abrir nuevas puertas. También exploramos herramientas prácticas para transformar esos terrenos oscuros en jardines fértiles donde podamos crecer y florecer. Por cierto, Alejandra y yo vamos a dar un taller el 1 y 2 de marzo en la ciudad de Miami llamado Unplug and Shine. Libera tu belleza interior. Y si estás en la ciudad y quieres venir, te voy a dejar toda la información en mi página web ericadelavega.com. Y también, si quieres certificarte como coach bajo el método de Alejandra Llamas, el proceso MMK, con un descuento de regalo que te deja Alejandra en este episodio, te voy a dejar el enlace en la descripción, en el espacio más abajo de este episodio, para que vayas directamente a ella y veas toda la información. Este año también te quiero contar que sigo con las presentaciones de puras cosas maravillosas. Este fin de semana y el próximo te espero en Ciudad de Panamá, en el Teatro Pacific, y los tickets los consigues en ericadelavega.com. El 22 de febrero voy a estar en Dallas y en marzo voy a pasar por Canadá, por Montreal y Toronto. Los tickets también los consigues en ericadelavega.com. Y también les quiero agradecer enormemente por el apoyo que le han dado a mi libro Reinventada, 20 cartas sobre la reinvención, que lo consigues en Amazon, o si no también te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio para que lo tengas a mano. Gracias, gracias, gracias. Yo espero que este libro también te pueda acompañar en tu proceso de reinvención. Ahora sí, miren, este episodio con Alejandra Llamas es una invitación a mirar de frente nuestros laberintos, a encontrar las llaves que creíamos perdidas y a comenzar el año con una mente más libre, más ligera y más conectada con el presente. Así que prepárate para un gran año, que seguramente sí va a traer cambios a tu vida y que estoy segura sabrás navegar con todo lo que has aprendido acá en el podcast y lo que nos falta por aprender. Prepárense para una conversación transformadora con Alejandra Llamas, porque este 2025 lo comenzamos en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Paleolife, productos naturales, efectivos y respaldados por la ciencia. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Los que no pudieron llegar, bueno, espero que lo puedan ver grabado, igual que, bueno, todas las personas que están esperando este episodio siempre en el comienzo del año, pues aquí estamos. Esto es una tradición, como bien saben, lo que hacemos Alejandra y yo, de reunirnos como una excusa para poner el mindset perfecto para comenzar el año. Me gusta comenzar estos episodios con Alejandra para ver cuál va a ser esa intención que le vamos a meter al próximo año, cómo vamos a hacer para que el próximo año sea mejor que el anterior, sea cual sea la definición de mejor, ¿no? Pero que vivamos quizás más conscientes de lo que sentimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, vivir más en el presente, conocernos cada vez más, ir cada vez más adentro, esas capas que tenemos, esas dimensiones, y mientras más nos conocemos, más cosas podemos cambiar, más cosas podemos agenciarnos, ¿no? De esas cosas que no nos gustan, que no nos sirven. Entonces, bueno, estos episodios son para eso, para ir más profundo. Yo, la verdad que con Ale he podido tener una amistad a lo largo de los años, por lo que hemos hablado, por lo que hemos trabajado juntas, lo que ella me ha ayudado a ver de mí misma, que sola no lo podía ver. Así que bueno, para mí Alejandra es un regalo como amiga, como guía, y es un regalo que por supuesto quiero compartir con el mundo entero, que la conozcan, que la escuchen y que ella sea para ustedes también, como lo ha sido para mí, una guía, una luz para que les sirva a ustedes, para que cada vez puedan ir más adentro de ustedes mismas y no se tengan miedo, y no se tengan miedo y puedan
puedan no esquivarse, sino más bien meterle el pecho y conocerse de frente sin tenerse miedo. Yo a veces siento que uno se tiene miedo a uno mismo, ¿no? Por lo que siente, ay, no quiero sentir eso, no quiero sentir estas emociones, no quiero pensar. Y estamos aquí para sentir y para pensar. Y cuando digo aquí, no digo aquí en Miami, digo en la vida. Entonces, Alejandra es una facilitadora para que nosotras podamos ir a esos escondites de nuestra propia mente y corazón para pegarles la luz y que salgan y podamos convertir ese suelo fértil para que salgan cosas hermosas. Y hoy vamos a tener un tema espectacular que vamos a poder conversar con Ale y después ustedes van a poder hacer sus preguntas. Yo voy a ir contando el tiempo para que no nos cierren el teatro antes de irnos. Una vez más, gracias a todos por estar acá y a todas. Es un placer siempre verlas. Uno siempre está hablándole a una cámara y es verlas a ustedes materializados así en presencia, presentes, que sean seguidores del podcast. Ustedes son las que hacen que este podcast crezca, que estas conversaciones cada vez sean más profundas, que vengan invitadas cada vez más con temas y con herramientas cada vez más importantes para cada una de nosotras. Ustedes me han ayudado a crecer este podcast y así como ha crecido el podcast, yo he crecido también internamente, al igual que ustedes. Y yo sé que cada uno de ustedes ha tenido su proceso con el podcast, me lo dicen. Yo sé que hay muchas que me dicen, Erika, me acompañaste en pandemia. Y yo digo, wow, desde pandemia. Estábamos un poquito antes juntas y yo sé que estamos en otros lugares, pero la idea es seguirnos acompañando, porque la verdad que el camino se hace un poquito más llevadero cuando estamos acompañadas y cuando sabemos que hay otras que le pasan lo mismo y cuando descubrimos cosas nuevas con la ayuda de tantas herramientas, ¿no?, que nos vienen a regalar al podcast. Así que bueno, ustedes conocen a Alejandra, ya, ¿qué más le puedo decir? Una amiga, una guía, una luz, una mujer que ha entendido un poco más cómo va esto de la vida y se ha encargado de explicárnoslo. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Alejandra Llamas. Madrecita. Saludos, saluditos. ¿Quieres dar unas palabras así paraditas o nos sentamos para que des tus palabras de bienvenida? Venga. Mi Ale Bella, te quiero. Yo también. Y siempre es un placer conversar contigo de cualquier cosa. Sí, ¿no? Desde medias panties. Ajá. Sí. Desde el rímel favorito. Exacto. Hasta los secretos del alma. Sí. ¿Cómo no? Sí. Ay, oye, el equilibrio, ¿no? Como decía el Buda, en el camino del medio. En el camino del medio. Y además el año pasado, no sé si vieron el episodio con el que comenzamos en 2024, que echábamos broma, porque fue tan improvisado, lo hicimos tan a las carreras. Yo estaba acabada de operar de una craneotomía y no sabía ni cómo me llamaba. Sin embargo, pudimos grabar ese episodio. Sí, ¿cómo no? Yo lo entendí como 4 meses después. Le digo que por lo menos a este sí llegó con pantalones. Sí, en el otro se me olvidaron. Pero bueno, sí, claro, yo viéndolo ahorita hacia atrás, Ale, o sea, estaba tratando de organizarme en esa grabación que tuvimos en Madrid y ya hoy puedo decir que estoy un poquito más centrada. Estoy un poquito más centrada, más despejada mentalmente y bueno, cómo pasan las cosas, ¿no? Y cómo uno... Qué bueno estos episodios que son chéveres como para uno poder verse como que dónde estaba yo el año pasado y cómo estoy ahora. Uh-huh. Yo sé que no todos tuvieron una craneotomía, pero yo me imagino que alguna otra herida o cirugía pasó por sus vidas y qué bueno poder reconocer eso, ¿no? De lo que pasó y dónde estás ahora. Y bueno, cuando hablé con Ale de que, bueno, ¿qué vamos a plantear este año? ¿Cómo comenzamos este 2025? ¿A qué le ponemos luz? Alejandra, sin dudarlo, me dijo, laberintos mentales. Y yo, ok, me está gustando esto, ya yo me perdí, ya yo venía en camino, ya estaba perdida. Exacto. Pero Ale, tú tienes una manera también de ponerle nombres, ¿no? A nuestro propio juego de la vida, que nos ayuda a hacer estas analogías y entender,
claro, una vez más entendí que esto es culpa mía. Ale, ¿por qué? A ver, ¿por qué los laberintos de la mente y por qué es algo que quisiste traer para el episodio de hoy? Bueno, antes que nada, feliz de estar aquí contigo. Sí, perdón, que no paré de hablar. No, me encanta, y me encanta así ya verte con tus pantalones, y ya muy en el regroup. No, en serio. No, lo que siento es que era más como esta metáfora, ¿no? De que a veces la vida se nos descompone y muchas veces es esa voluntad de seguir, ¿no? Con los sueños, con a lo mejor sintiéndonos descompuestas o pegando nuestras partes, pero es presentarse, y eso es lo que es, creo que el 80% de la vida, es presentarte, ¿no? A lo que es tu sueño, a lo que es tu voz, y yo creo que fue lo que hiciste todo este año, y te ha llevado otra vez a integrarte como ser humano. Totalmente. Y yo creo que eso es un gran reconocimiento, ¿no? Es atreverte a seguir, a pesar de que muchas veces sientes que todas las partes se te están yendo por todos lados, y es un reconocimiento como muy especial que quiero hacerte. Ay, mi bella. Sí, Gracias, Ale. Porque te he acompañado y sé dónde estabas y sé en dónde estás hoy, y yo creo que eso es muy inspirador para todos nosotros, ¿no? A veces la vida, como hablábamos el año pasado, nos muestra adversidades, nos muestra retos, nos muestra estos caminos que sentimos que no los podemos vivir o que nos ganan, pero al final sí salimos con esa voluntad, y sí, a veces salimos hasta más brillantes y más sólidos y más consolidados, porque reconocemos el gran poder que llevamos dentro, y eso es lo que veo hoy en ti. Gracias, mi Ale bella. Gracias. Y yo creo que también hay mucha aceptación, ¿no? Claro. Tanto que tú insistes en que entendamos eso, la aceptación de los hechos tal y como vienen. Sí. La aceptación, o sea, si es bueno, si es malo, sin ponerle la etiqueta, sino decir, bueno, esto es lo que está pasando. Me parece muy, muy importante lo que dices, porque muchos confundimos la palabra aceptación con resignación. Ajá. Y sí. son dos estados de conciencia muy diferentes. La resignación viene como de esta conversación de, bueno, pues ya no me queda otra. Es como una posición de muy baja energía. Es una posición donde sentimos que estamos atados, y que como tomar la vida es desde una posición muy, muy estrecha, porque no vemos más posibilidades. Lo que me encanta de la aceptación, que tiene un nivel muy alto en la tabla de conciencia, que hemos hablado de ella, 350 en la tabla de conciencia, es bastante alto. Se vive así porque la aceptación, como yo la veo y como la he visto en muchos de mis estudiantes, se convierte en un punto de partida. La aceptación es lo que te permite hacer un punto final a algo para moverte a un lugar de trascendencia, y desde ese lugar poder moverte como un nuevo ser frente a algo. Y si no logras esa aceptación dentro de ti, no cambia el concepto de ti mismo. No te mueves, por ejemplo, de la victimización a el guerrero que llevas dentro, al llamado que llevas dentro, al poder que llevas dentro. Y por eso amo la aceptación, porque la aceptación es ese lugar que puede realmente hacer que pasemos la página, y que aquello que nos está esperando pueda florecer para nosotros. Qué bello, sí. Y además la aceptación siempre acompañadita de la curiosidad. Sí, ¿no? también. Sí, así que van agarritas de la mano y que bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí para mí? Sí. Y creo que la vida también es ese lugar que siempre está en ciclos, ¿no? Como que a veces sentimos como que ya le agarré la onda, ya más o menos voy por aquí. Y órale, ¿no? Y otra vueltecita y otra curva. Ay, qué divertido. Entonces también es como no sentirnos a veces cómodos en una situación, porque la vida nos va a invitar a otros retos, a otras adversidades, pero siento que no con la idea de vivir a la defensiva. A mí me gusta mucho cambiar ya sabes que soy amante del lenguaje. Sí. Entonces yo he cambiado mucho esa palabra de enfrentar por recibir.
Y creo que hace toda la diferencia. Porque cuando sientes que tienes que enfrentar la vida o confrontar algo, automáticamente el cuerpo se te pone a la defensiva, te pones nervioso, la adrenalina. Generas cortisol. El cortisol. Empiezas con estos diálogos internos. Si viene una enfermedad, si viene un divorcio, si viene una muerte, si viene algo que vamos a vivir a lo mejor como un reto, lo que yo hago es ir para adentro y decir, voy a recibir esta situación. Y eso me pone en un lugar de darle la bienvenida desde la curiosidad, como bien decías. Y ahí es como pueden ir muy de la mano esa curiosidad y esa aceptación. Cuando lo recibimos, pero lo recibimos también viendo esto cómo puede desdoblar más posibilidades dentro de mí, porque creo que venimos los seres humanos a expandirnos por dentro, a ver qué tan capaces somos de amar, de tener paciencia, de tener compasión, de tener contacto con nuestra sabiduría, de todas nuestras capacidades innatas. Que vamos olvidando en el camino, Que ¿no? vamos olvidando y que a veces ni siquiera reconocemos que las gozamos y las tenemos. Sí. Entonces me encanta esta idea de pensar, bueno, ahora voy a recibir esta situación para ver qué tanto puede desenvolver de mí en paciencia, en la apertura de mi corazón, en la generosidad, que es una palabra que me fascina. Y eso hace que cualquier experiencia que venga se viva desde un lugar pues expansivo, que es justamente lo contrario del ego, que es completamente cerrado, que nos contrae, que nos pone a la defensiva, donde observamos ataque, donde justamente nos vamos haciendo pequeños ante la vida, ¿no? Sí. Sí, Ale, la verdad que yo lo que pienso, y estoy totalmente de acuerdo contigo, yo eso lo entiendo perfecto, pero es cuestión de práctica. O sea, no es que van a empezar a recibir la adversidad desde este lugar expansivo. ¿Qué hay aquí para mí? Sí. No, obviamente que no es así, vamos a hablarlo aquí humanamente, pero creo que es la práctica. Es la práctica. Es darse cuenta. A mí me ha pasado mucho que estoy en plena adversidad, en pleno problema, cero soluciones, condenada por la situación, me vuelve a pasar esto, y a mitad de camino como que doy un frenazo. Digo, ay, ya va, es verdad. Sí. Hay otra manera de vivir esto. Ya me acordé, espérate. Entonces, déjame ver, es como atraparse a mitad de camino de ese momento duro que estás viviendo, decir, hay otra manera de vivirlo. Eso es lo que a mí me detiene, eso es lo que a mí me abre, porque yo estoy en este sufrimiento, en este pensamiento una y otra vez, con ganas de echarle fuego a todo. Y recordar que hay otra manera de vivirlo. Y ahí empezar a preguntar. Pero bueno, eso es de adversidad en adversidad. Eso es. Y también practicando con la adversidad de los demás, ¿no? Claro. O sea, también, sí, los demás, el otro, como saben, existe también para que uno se vea. Y entonces también a través de la adversidad del otro, como verse uno ahí, como, espérate, pero esto lo podemos ver de otra manera. Y no por esa positividad tóxica, Sí. de que no te está pasando nada, sino, espérate, vamos a ver qué podemos hacer aquí y tratar de buscar símbolos y esa magia y ese lenguaje que no vemos, pero que podemos buscarle una traducción silenciosa a lo que nos pasa. Pero se los digo porque uno quizás se pueda frustrar. Yo he escuchado a veces muchas amigas, yo también lo decía mucho, como que cuando me pasa algo horrible se me olvidan todas las herramientas. ¿No les pasa? Sí. ¿Verdad? Como que no sé qué hacer. Cuando ya yo me leí todos los libros, Héctor Tolle, yo me le escuché todos los podcasts de Alejandra, los libros de Alejandra, que no sé qué hacer. Uno lo olvida realmente. Sí. Pero está bien atajarlo a mitad de camino, casi al final. Está bien atajarlo y decir cómo se puede vivir esto de otra manera. Hago esta pausa en esta conversación porque fíjate, el mes de febrero ya está aquí. Y sabemos que el mes de febrero es el mes del amor y la amistad, pero yo quiero invitarte a celebrar algo igual de importante, que es el amor propio. Porque sí, es lindo dar amor a los demás, claro, pero ¿qué tal si empiezas por darte amor a ti misma?
Cuidarte de adentro hacia afuera es una de las formas más bonitas de quererte. Y ahí es donde Paleo Life la tiene clarito. Los amigos de Paleo Life entienden que cuidar de nuestro cuerpo es fundamental para sentirnos bien y vivir con más energía, desde mantener un sistema inmunológico fuerte hasta descansar mejor. Paleo Life tiene todo lo que necesitas para consentirte y priorizar tu bienestar. Por ejemplo, el magnesio Intracel es perfecto para ayudarte a descansar profundamente o reducir la fatiga y sentirte con más energía durante el día. O el colágeno de Paleo Life, que no solo mantiene la elasticidad de tu piel, sino que también mejora la calidad de tu pelo y tus uñas. Y claro, está el C-Max, que es este antioxidante maravilloso que combate la inflamación, mejora la movilidad y oxigena tus células para que te sientas como nueva. Así que sí, celebra el amor y la amistad de este mes, pero empieza por ti. Y para hacértelo más fácil, los amigos de Paleo Life te van a dar 25% de descuento en toda la tienda durante el 9 y 16 de febrero. Recuerda que si usas el código ERIKA te dan 5% más de descuento. Este es el momento perfecto para invertir en tu bienestar y darle a tu cuerpo lo que realmente necesita. Así que aprovecha esta oportunidad para cuidarte, para sentirte bien y recordarte todos los días lo importante que eres. Yo estoy segura que este va a ser el regalo más hermoso que te podrás dar en todo el mes. Cuidar de ti misma en defensa propia. Sí, y yo creo que la manera en que eso, la manera más humana de relacionarnos con eso es la honestidad. Uh-huh. Porque pues obviamente ninguno de nosotros vamos a ser perfectos, todos vamos a errar, vamos a lo mejor a lastimar a las personas que queremos o vamos a hacer cosas que no están a la altura de lo que nosotros deseamos o de nuestra intención. Pero qué importante es no tratar de ser perfectos, porque nadie va a ser, pero sí tomar esta responsabilidad de acercarnos con esa humildad y con esa honestidad y decir, oye, mira, esto que viví, creo que no estuvo a la altura de cómo me gustaría habértelo ofrecido o esta manera en la que yo me comporté contigo ahora que lo reflexiono. Puedo pensar que a lo mejor no se sintió de una manera amorosa para ti, pedir esas disculpas, ¿no? Y eso siento que es altamente reparador, pero además es muy bonito para uno. Porque si no, uno empieza a vivir este tema de la autoayuda, que tengo mis temas con eso, y con los libros de Cattol y con esta idea de la búsqueda que hay. Uh-huh. A mí me gusta cambiar la palabra búsqueda por encuentro. Ya. ¿Por qué? Porque creo que hay una industria millonaria en este trance social en el que nos ha metido mucho a los medios de comunicación y tal. Es una industria billonaria la de la autoayuda y aparentemente mi trabajo ha caído en ese canal, pero creo que hoy en día creo que lo que pienso es que tenemos que dejar de buscar cosas que se pueden más bien trascender o deshacer o que se encuentran en un perdón. Porque si no, vivimos en esta idea de que la vida no nos alcanza para seguir buscando, tomar otro curso, seguir el próximo libro, y eso lo único que está reforzando es como si hubiera algo malo en nosotros o como si nos faltara algo o como que no, voy a tener que vivir 10 vidas porque no soy suficiente y no soy importante y no voy a poder. No lo he terminado de aprender, no lo he terminado de entender. Y de alguna manera, es ese gancho que si lo entramos en esa conversación, estás nutriendo a esta industria que es justamente lo que quiere que creas. Pero de ti. ¿cuándo parar, Ale? ¿Cuándo sabes que tienes que hacer una pausa, que parar para integrar el conocimiento, para conocerte a ti? O sea, mira, yo siento que la mayoría de nosotros que nos entramos a este trabajo o si estamos en este encuentro, ¿no? En esta búsqueda, estamos porque estamos deseando conectar con la paz, uh-huh. ¿no? Con la paz interior, con la paz mental, con la paz en nuestras relaciones. Sí creo que la paz nos ofrece todo aquello que estamos buscando allá afuera. Y también creo
que el ingrediente o la herramienta que nos conecta de manera inmediata con la paz es el perdón. Y es un perdón que no es desde el ego, es el perdón que deshace los juicios. Uh-huh. Es un perdón en donde indagas y revisitas la situación con ojos, con unos ojos de entender que en su momento no pudiste haber hecho algo diferente, entender que la otra persona a lo mejor está actuando como está actuando porque esa persona está en dolor, a lo mejor esa persona está en un llamado de amor. Es repetir esto que tú me decías de entrar desde la compasión, es entrar desde un entendimiento que no tiene que ver con lo analítico, tiene que ver con la conciencia. Y cuando te mueves en la vida con los ojos de la conciencia, empiezas a preguntar en vez de juzgar. Y son dos rutas muy diferentes en cómo conectar con la vida. Y una vez que perdonas al otro, porque puedes estar en un entendimiento, cuando te perdonas a ti mismo por cosas que viviste, porque fuiste humilde, porque fuiste honesta, porque reparaste la relación al tener una conversación sincera, entonces la paz surge como algo natural. Y ahí es cuando la búsqueda termina, porque hay un encuentro con la paz, y eso es verdaderamente lo único que el ser humano está buscando. Qué importante, Ale, esto. ¿Cómo identificar la paz? Uh-huh. Porque a veces la paz puede ser aburrida. O muy emocionante también. Pero la pregunta es válida, porque si tú estás en un lugar donde te sientes bien, donde estás tranquila, donde no estás generando cortisol, donde te sientes a gusto, como que crees que no está pasando nada, a veces es como muy difícil identificar, esto es la paz, aquí es donde quiero estar, porque no estamos acostumbrados a ella. Sí, porque hay mucha adicción, ¿no? Ajá, por eso. Por el drama, ¿no? Y lo hemos visto... desde muchas maneras, el cuerpo cuando se vuelve adicto, dice el Catol, ¿no? Al cuerpo del dolor, es esta adicción al drama que está latente en nosotros, en nuestro cuerpo, y periódicamente el cuerpo necesita pasar por el hipotálamo, por el cerebro, ciertos químicos como la adrenalina, que el cuerpo se ha vuelto adicto a ellos. Entonces estamos bien, en paz, 10 días, 15 días, y luego andamos buscando pleito. Una vez que lo encontramos, no queremos salir de él, ¿eh? Es más, queremos invitar a más gente a nuestro equipo. Además, te regocijas cuando hablas del problema. Les voy a contar lo que está pasándome ahora. Y tienes a tus personas favoritas, ¿no? Con las que ya sabes a quién le voy a hablar para echarme una hora y media de... el pleito con el marido y otra vez lo que me hizo el jefe y otra vez como no me alcanzó para la tarjeta de crédito. Sí. Pero casualmente pasó una semana y unas 2 semanas al mes eso no te preocupaba. Sí. Pero 2 semanas al mes te querías colgar de la lámpara. Entonces yo creo que es importante reconocer este concepto del cuerpo del dolor y ver qué tan adictos estamos claro, porque la paz, Ale, no es que no pase nada, porque es imposible. Es que mira, cuando ya conectas con la paz y vives de ella, te conectas con otra parte de ti que es muy emocionante, que es la parte de la sabiduría que existe igual en todos nosotros, de la creatividad, de la intuición, de tu llamado, de la conquista de tus sueños, de relaciones y conversaciones poderosas, de conquistas de proyectos interesantes. Pero la paz es la plataforma que te permite que eso empiece realmente a construirse como algo sólido. Pero si 2 semanas a la semana vas a patear todo eso porque te urge un rato estar en pleito y pelearte con el vecino, con el de enfrente, con el tráfico, pues entonces no hay una consolidación de lo que sí es importante y de responder a tu llamado y de lo que es importante para ti plasmar en tu vida. Claro, pero entonces voy yo como el abogado del diablo. Pero no soy yo, Ale, son los otros los que me hacen perder la paz. Esa es buenísima. Ya ves cómo son. O sea, este niño no me puede ver tranquila porque ya me saca las casillas.
Oye, Sí pasa, ¿no? Que lo vemos como en el le estaba afuera. contando a Erika que acabo de estar en Guatemala, hice un retiro y acabo de terminar un libro, de escribir el libro que se llama Laberinto. Y por eso queríamos como plantear esta idea, porque a ver, les voy a platicar esta idea y a ver ustedes cómo la reciben. Esta idea es que vieran la vida como un juego mental, como un juego de mesa. A lo mejor ustedes han jugado turista, ¿no? Entonces están las casillitas y hay que estar conquistando. Sí, Monopolio, el club. Monopolio, el club, Ajá. ¿no? Life. Life. Ajá. Entonces, nosotros tomamos una hoja de papel, hacen un círculo y pintan su cabeza, su mente. Y ahí está sucediendo todo su juego mental. Uno diferente para cada uno de nosotros. Dentro de esta mente, en el centro, en el núcleo, está la base. ¿Te acuerdas que se acuerdan que había un lugar que era la base cuando jugaba? No, Sí, estoy en la sí, base, sí. aquí no me puedes quemar. Claro, el go, pasa por go, cuando visitas la cárcel. O ten la tarjetita de fuera de la Sí, cárcel con la tarjetita, sí, ¿no? totalmente. Bueno, entonces imagínense que en el centro de ustedes está esa base. Y en esa base, que es el centro como de descanso, es donde está la paz, es donde está la sabiduría, la creatividad, la intuición, su llamado, todo eso que nos sostiene a cada uno de nosotros como seres humanos, que es cuando nos sentimos en nuestro centro, en ese lugar donde nos sentimos en poder, creativos, alineados con nuestro llamado, en presencia. Entonces, si se imaginan ese centro, que todos lo tenemos, ahora imagínense que hay como unos túneles de su mente que salen de ese centro. Esos pequeños túneles o pasillos, yo les llamo laberintos en el libro. Cada uno tenemos laberintos diferentes que salir a caminar. El laberinto puede ser una expareja, un papá, el dinero, el matrimonio, una enfermedad, un país, un presidente, la muerte. Cada quien sabe cuáles son los laberintos que viene a conquistar en su vida. Muchos de esos laberintos se formaron cuando éramos niños, cuando no teníamos inteligencia emocional, cuando tuvimos muchos miedos, cuando sucedieron cosas que no entendimos, que vivimos como injustas, como muy tristes, como muy dolorosas. Entonces, muchos de esos laberintos que están adentro de nuestra mente los cerramos con muchas llaves y las tiramos. Y dijimos, no quiero volver a entrar ahí porque es muy doloroso. O no quiero entrar ahí porque no sé ni cómo caminar en ese laberinto. Pero estos laberintos los tenemos que entrar a caminar y a conquistar como si fuera nuestro juego de mesa. Entonces, nuestra invitación es que ustedes hagan esa exploración interior. ¿Qué laberintos yo tengo cerrados? Hasta con 6 candados. ¿Qué laberintos tengo mucho miedo de caminar? ¿Qué laberintos dentro de mi mente los veo como si fueran unos muros interminables, oscuros? Porque el juego independiente de la vida de cada uno de ustedes, además de casarse, reproducirse, tener hijos y conquistar un trabajo, que está muy bien, pero a nivel más profundo, yo creo que cada uno de nosotros viene a conquistar sus propios laberintos internos. Los ingredientes para conquistar estos laberintos, primero es atrevernos a recibirlos, a empezar a quitar esos candados, porque aunque pensemos que ya no pensamos en eso, que ya tiré la llave, eso es una carga para nosotros. Eso está limitando nuestra mente, eso está limitando nuestro estado de conciencia, eso nos está acompañando como un equipaje ya no necesario en nosotros. Y a lo largo de la vida, como bien dice mi Erika, van a llegar las personas que van a gatillar, ¿no? Que nos van a tocar la puerta de los laberintos de acuérdate que esto hay que caminarlo y que hay que caminarlo con las mujeres, con los hombres que ya son hoy, con la inteligencia emocional que tienen,
con la sabiduría que tienen. Y si de repente sienten mucho miedo, recuerden que pueden regresar a la base, a la parte de adentro, donde tienen sabiduría, donde hay paz, donde hay respuestas y donde hay conocimiento. A veces, para caminar esos laberintos que nos dan miedo, podemos ir acompañados. Como me decía Erika, me has acompañado en algunos laberintos míos y te puedes ir de la mano con alguien que te va acompañando y que te va reinterpretando tus miedos, que va indagando si eso que viviste de niña o si eso que sentiste todavía es válido o ahora lo puedes soltar, ahora lo puedes perdonar y ahora lo puedes deshacer. Lo más bonito de todo esto es que cuando vas deshaciendo los laberintos, como si fueran castillos de arena, se empiezan a deshacer. Y lo que se empieza a florecer o lo que empieza a suceder con tu mente es que se libera. Y ahora en vez de tener una mente encasillada en miles de historias, adicta al drama, miles de situaciones víctima de lo de resueltas, afuera, sí. Ahora tu mente la vuelves una mente que es un terreno fértil, un lugar expansivo, un lugar donde florece creatividad, cosas nuevas, sueños, pero está en nosotros abrir eso, no tener miedo, saber que hay mentores, que hay libros, que hay acompañamientos, herramientas. Que lo hablábamos, Ale, como que habían laberintos que sí, uno a veces necesita equiparse para poderlos transitar. Como todos los años, mi querida Alejandra Llamas nos deja un regalo de descuento en este episodio. Si llevas tiempo pensando en hacerte coach, si quieres estudiar bajo la metodología de Alejandra Llamas, el proceso MMK, si tienes ese llamado, pues esta es tu oportunidad. Porque en esta conversación, gracias a este episodio, Alejandra te deja aproximadamente 15% de descuento para que te puedas certificar bajo esta metodología que Alejandra creó hace más de 15 años y que ha formado a miles y miles de coaches. Así que si quieres transformar tu vida y quieres transformar la vida de muchos con herramientas que de verdad son útiles y que en verdad son transformadoras, te invito a que le des a este link y vaya directamente a la página web de Alejandra Llamas, al proceso MMK, y aproveches este regalo que te deja con todo su amor y todo su cariño. No pierdas esta oportunidad. Porque así a pelo tampoco, ¿no? Hay que equiparse, tener las herramientas, tener las personas, prepararse. Yo les digo a los estudiantes en la escuela que elijan siempre un propósito del ser. Ustedes que me han escuchado a lo mejor hace mucho saben que mi propósito es la paz. Y la uso como un pequeño escudito que va por mi cuerpo. Y cuando voy a caminar un laberinto, que digo, bueno, ya le voy a entrar a ese laberinto, empiezo a caminarlo con mi escudo puesto, con mi escudo que es mi propósito del ser. Y voy dando pasitos pequeños. A lo mejor es un laberinto de un no perdón que tengo, un laberinto de algún resentimiento, un laberinto de, a lo mejor inclusive el miedo a morir, a lo mejor el laberinto que tengo hacia mis hijos, yo qué sé, los laberintos que tenga cada quien, irlos visitando. Imagínenselo como si fuera un túnel y les van a ir apareciendo sus creencias, les van a ir apareciendo lo que han pensado, les va a ir apareciendo lo que han sentido de ese tema en particular. Pero tú vienes cargado de la paz y esa paz te va a ir dando respuestas, te va a ir dando respuestas que vienen de ti, porque adentro de ti existen todas las respuestas. Entonces pregúntate cuando camines tus laberintos, dentro de esta situación, ¿cuál es una nueva reinterpretación? Dentro de este laberinto, ¿qué podría perdonar hoy? Dentro de este laberinto, ¿dónde puedo deshacer el miedo? ¿Dónde el miedo en realidad era una ilusión? Y ahora lo puedo caminar con valentía, con paz, porque yo sé que yo tengo todo lo que se requiere para llegar al final del laberinto y que cuando volteé para atrás se haya disuelto todo al piso y se haya convertido en ese terreno fértil. Sí. ¿Y cómo identificarlos, Ale? ¿Cómo uno se puede sentar ahorita, más allá de hacer el dibujo? Como que uno que revisa los diferentes aspectos de la vida, como que empiezas a buscar, bueno, relación papá-mamá, o sea, qué me molesta, qué no le quiero entrar, qué me quita el aire, buscar la incomodidad dentro de ti, o sea,
cómo se ubican los laberintos, porque somos muy sabios o sabiondos para esconderlos a nosotros mismos. Sí. Y yo creo que lo que tú dices es bien interesante, porque yo creo que en vez de huirles o esconderlos, si lo empezamos a hacer más como un juego, por eso les digo, véanlo más como un juego mental que como algo serio de la vida, porque el ego quiere tomarse todo muy en serio. Entonces, como que más como si pintan su laberinto, ¿no? Decir, a ver, por ejemplo, el de la expareja, ¿cómo lo tengo? ¿Lo tengo cerrado? Si lo tengo cerrado o por una creencia, por un pensamiento, por algo que creí de la situación en donde yo me puse en una posición de victimización, por una historia que me conté. Entonces, si hacen su dibujo del laberinto, ahí mismo pueden empezar a escribir eso. Por ejemplo, expareja. La verdad, con la expareja tengo cerrado el laberinto, porque sentí que me fue infiel y estoy muy enojada y me siento resentida y no me valoró. Y ahí vas escribiendo todo el lenguaje y la historia que tiene cerrado el laberinto. Y ahí te cargas con tu paz, con tu perdón, y puedes empezar a hacer una reinterpretación. Entonces puedes empezar a decir, bueno, mira, no estuvo tan mal que se haya ido, porque se fue Horacio. Ajá, el gran Horacio. El gran Horacio. Horacio es un nombre que se repite muchas veces cuando Alejandra da un ejemplo. Y el pobre Horacio lo tenemos en la lona. Exacto. Pues a lo mejor llegó Roberto. Ajá, mira tú, mira el primo tú. Horacio. Ajá. Y a lo mejor, mira, esa infidelidad no estuvo tan mal, porque ahora Doris, que se llevó a Horacio, pues me lo quitó de frente. Entonces, ¿me entiendes? Pero es estas ganas de realmente querer ver la bendición oculta, ¿no? Byron Katie dice, si tú realmente cuestionas tu mente, pero realmente la cuestionas, todo lo que has creído, a lo mejor lo peor que te pudo haber pasado se convierte en lo mejor que te pudo haber pasado. Pero tienes que estar dispuesta a realmente querer conocer la verdad de la situación. No la verdad desde tu punto de vista, sino la verdad desde un nuevo estado de conciencia. Y hay una historia muy buena que una vez que yo la estaba viendo haciendo una sesión, que se paró una señora y le dice, estoy muy enojada porque mi vecina me robó a mi marido me abandonó por la vecina. Estas palabras que le encantan al ego, ¿no? Abandono, traición, sí, ¿no? Todas estas porque acuérdense que al ego le encanta la exageración. Entonces siempre que estamos exagerando, pues ya estamos en el territorio del ego. Acuérdense que la realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella. Entonces Byron Katie empieza a indagarle a esta mujer, a hacerle una sesión de la situación y de la situación de la vecina y a preguntarle pues que si es realmente cierto todo esto de que fue un abandono y de toda la maldita vecina que se llevó al marido y todo el sufrimiento, el que ella realmente inocentemente lo creía y lo lloraba y lo sufría y estaba pasándola muy mal, porque cuando nos creemos nuestras historias, pues sí nos la estamos pasando muy mal. Sí. Pero cuando te preguntas y te preguntas y deshaces y deshaces y deshaces hasta el tal punto que llegas a la verdad, pues entonces esta mujer se dio cuenta que la vecina había sido una bendición, porque es que en el fondo ella ya no quería al marido. Qué increíble. Ya sí. no quería plancharle las camisas, ni tampoco planchar otras cosas. Y encima había sido la vecina. Entonces le ayudaba con los niños. Ella tenía cenas, podía dejar a los niños. ¡Qué maravilla! Todo lo que empezó como algo que sí, ¿no? Que socialmente y culturalmente, si tú vas y cuentas tu triste historia, pues todo el mundo en el café te va a decir, hijo, ya sabes cómo son esas vecinas y cómo es la vida, sí. Listas para bajarte al marido, uno no se puede distraer. Entonces estar en esta cuestión de que muchos de nuestros laberintos nos los va a reforzar la cultura y nos van a decir, tienes razón.
Pero si tú realmente quieres deshacer el laberinto, a lo mejor como esta mujer llegas a la verdad, que es ir a darle pues unas flores a la vecina, ¿no? Claro. Y decirle, oye, pues 1000 gracias, ahí te lo encargo. Y los viernes me cuidas a los niños. Y esa es la verdad de la situación. Soy feliz. Sí. Pero muchos de nosotros no nos cuestionamos hasta tal punto de deshacer los conceptos y las ideas a las que nos invita la cultura y la sociedad, porque queremos tener la razón, como bien decías, de nuestras tristezas, que son muy reforzadas, ¿no? Pero yo sí he encontrado que cuando tengo esa disposición de realmente llegar al meollo de la verdad, encuentro una bendición. Sí, y hay que ser terriblemente honesto. Exacto. Con uno mismo, ver lo positivo. Yo ahorita cuando estabas contando esto, yo pensaba en Shakira. Ajá. Porque, no sé, yo siempre la uso de ejemplo a ella, pero ¿Sí? no sé por qué. O sea, no estoy obsesionada con ella, que quiero que piense. Ajá. Pero veo su evolución después de Sí. todo lo que le pasó, ¿no? Ujú. Que, bueno, de esa canción de Las mujeres no lloran, la última canción, la más reciente que sacó, que se llama Soltera. Ujú. Este episodio lo estamos grabando a principios de noviembre de 2024. No vaya a ser que saque otra canción que no sé por dónde. Que estemos ahí desactualizadas con Shakira. Exacto. Te voy a cortar la vena. Por apenas te favor, vea. estamos en tendencia. Pero fíjate, la nueva canción es Qué bien la paso soltera, ¿no? Es como ver lo bueno de la misma situación. Claro, tienes que arrastrarte por el piso, llorar lo que te sucedió, tratar de buscar respuestas, digo, ¿no? Hilando un poco sus canciones, pero la canción, si no la has escuchado, ¿vale? Habla de que qué maravilla se la pasa uno soltera. Bueno, y sí, bueno, y sacando el tema de Shakira, ¿no? Pero siento que es una idea interesante porque la cultura nos da muchos conceptos, ¿no? Nos da el concepto de la relación de pareja, de ser mamá, de la paternidad, del trabajo, del éxito. Y mucho de lo que hace el ego, hace la mente, es que hasta en el inconsciente colectivo tenemos la idea, por ejemplo, de la buena mamá. Cuando ustedes piensan en la buena mamá, ¿qué se imaginan? Abnegada, sacrificada, que no rompe El un plato, delantal. cociendo. Mijito, ya te En cociendo, la ya te casa. preparé, ya te hice Totalmente, sí. la arepita. Lavándole la ropa a mano para que no se le eche a perder. Surciendo. Bueno, ¿y cuál es el concepto, por ejemplo, de la pareja perfecta? Bueno, la que siempre está ahí para ti. Sí, entonces ¿No? agarraditos de la mano, románticos Sí. toda la vida. ¿Se dan cuenta que tenemos hasta imágenes mentales? Sí, total. ¿Y cómo debería ser una madre divorciada? Ajá, exacto, Una también. madre también abnegada por sus hijos, nada, está parrandeando por no, ahí. No. Ahí viviendo tenemos el el concepto dolor. de la madre divorciada. Claro, el dolor en su casa. También tenemos el concepto, por ejemplo, del iluminado. Ah, bueno, sí. ¿Cómo te imaginas tú al iluminado? Vestido de blanco, Ajá. con un poquito de pelo en el pecho, poquito nada más. Poquito. Que no sea sexy. Exacto, sí. No, el Poquito que iluminado se le vea, no es sí. no es muy no es muy Un poco sensual. como el pelo así que se le deja secar al aire. Y como que se siente y se eleva, ¿no? Un poquito del piso. Sí, que no pesa nada. No pesa nada. Es como Robert Downey Jr. Y es como en el Himalaya, más bien, ¿no? Totalmente. Y luego tenemos también el concepto del fracasado, que es el que vive debajo del puente con el carrito del súper, ¿no? Que es en el que pensamos que se convierte en nuestro hijo cuando no recoge los calcetines. Así vas a terminar tú. Sí, entonces, te das cuenta que la mente empieza a hacer significados de Sí. estos conceptos culturales que están en el inconsciente colectivo. Y que a todos nos afecta. Claro, si tu estándar es que quieres como que llegarle a lo que la cultura te ha dicho, que ese concepto te da como promesa. Y ahí, por ejemplo, para las mujeres, la promesa de que si consigues al príncipe azul que te va a salvar, pues vas a ser feliz por siempre. Es un concepto del inconsciente colectivo. Entonces, claro que en el momento en que pues nuestra querida Shakira llega otra chica y pues le hace el favor de retirarle al señor, Lo la que sería la vecina, vecina en la cuando historia. llega la vecina de la historia, Exacto. pues si realmente indagas, pues a lo mejor te das cuenta que estás rompiendo un concepto, porque pues
oye, yo tuve una pareja que tuvo su objetivo, tuvimos nuestros hijos, estuvo bonita la experiencia y ahora la vida me está invitando a vivir otra experiencia. Pero si no lo comparo con el concepto de lo que la cultura nos dice, de cómo tiene que ser una familia, cuánto tiempo tiene que durar una pareja, cómo tiene que ser la familia perfecta, cuánto tiempo tiene que durar, en realidad no hay mucho sufrimiento. Es así. Porque los conceptos están sumados significado tras significado tras significado y muchas veces es ese reto de salirte de la idea de que te estás peleando con un concepto que no es real, pero que aparentemente para ti sí es porque está en el inconsciente colectivo. Wow, sí. Hay que ponerse unos binoculares para poder ver eso bien, ¿no? Sí, O una lupa, sí. pero sobre todo este ejercicio tan fácil que acabamos de hacer, o sea, si yo me estoy peleando con algo, si yo me estoy criticando como mamá, esto lo oigo mucho en la escuela, ¿no? Estas las culpas de las mamás, ¿no? Es que me siento culpable porque es que siento que no soy buena madre y encima tengo que trabajar y encima pues yo no les estoy surciendo los calcetines y todo el concepto. Pero imagínate esto que nos hacemos, ¿no? O sea, somos mamás como somos mamás. Con el trabajo, con el estrés o con el divorcio, como nos toque ser mamás. Pero encima te estás metiendo la presión de una ideología irreal de los años 50, de cómo tiene que ser, se supone que la mamá perfecta. Entonces yo les pregunto a mis estudiantes, ¿ante qué te estás diciendo que no eres buena mamá? Porque para decir eso, lo tendrías que estar comparando con algo. Si no lo estás comparando con un concepto, simplemente eres mamá. ¿Qué mamá? La que eres, la que le tocó a tus hijos ser. Amas a tus hijos, quieres a tus hijos, los vas a hacer de la única manera que lo puedas hacer, que es siendo tú. Y todo lo demás es un cuento que te estás contando, que lo único que está haciendo es no permitirte entregarte en presencia, en amor, en autenticidad y en honestidad a la mamá que tú puedes ser en las diferentes etapas de tu vida, o la pareja, o la hija, o el rol que te esté tocando ser. Pero yo creo que este golpeteo contra los conceptos ideales es mucho lo que nos tiene atrapados en los laberintos mentales. Sí, y hay un concepto aparte de ese, que es el concepto que tienes de ti misma. Entonces, no solamente es el concepto con el colectivo, sino el concepto que tú tienes de ti misma. Entonces, si te comparas con la otra, eres la peor mamá. Pero en mi concepto de ser madre, soy pésima. Entonces, creo que también tienes que tener como la disposición para cambiar el concepto que tienes de ti. Sí. Y también darte cuenta que todo lo que estamos haciendo como papás o como hermanos o como a todos nos toca jugar todos los roles que nos toca jugar. O sea, a veces nos toca jugar el rol que ofende a otra persona, a veces nos toca jugar el rol que somos la mamá que el hijo no quisiera tener. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando mis hijos eran chiquitos, que por ahí anda mi hijo Patricio, yo viajaba mucho por el tema de mi trabajo y los libros y tal, y me acuerdo que Janita me dijo: ay, mami, ya no viajes, nos dejas aquí, ¿por qué tienes que viajar tanto, tu trabajo? Y yo me acuerdo que yo le contesté: es que siento que esta también es parte de ser tu mamá. Porque yo, cuando tú seas mayor, yo no te voy a decir: mi hija, sal, conquista tus sueños, quítate tus miedos, agarra el avión, ve a visitar editoriales, a ver quién te publica tus libros, toca las puertas, pero yo aquí sentada viendo el canal de las estrellas. ¿Me entiendes? Le digo como que parte de educar es pues con el ejemplo. Claro. Y muchas veces le dije: te va a tocar que tu mamá haga cosas que a lo mejor ahorita no entiendes, pero yo no te puedo enseñar cosas en teoría. Te las tengo que enseñar en la práctica. Y si yo deseo que tú seas una mujer que tenga el atrevimiento de salir a conquistar tus sueños, a mí me toca pues poner ese ejemplo, y salir y conquistar mis sueños. Como lo hice yo, como me pasó a mí. Entonces, alguien puede decir: uy, qué mala mamá, a mí sí me gusta estar con mis hijos.
Ah, bueno, ese es tu concepto Claro. de pensar que a mí no me gusta estar con mis hijos, pero tú tienes que ir cambiando, como tú dices, ese concepto de ti mismo y darte cuenta que todo el tiempo estás educando, pero mientras que haya integridad en ti, eso es suficiente, porque solamente tú sabes cuál es tu camino y el camino para ti, para tus hijos, es el ideal. Miren, estamos empezando un año nuevo y uno necesita herramientas para identificar y cambiar hábitos que nos mantienen estancados. Es el momento perfecto para reflexionar sobre nuestras rutinas y cómo éstas influyen en nuestro progreso hacia las metas que nos marcamos al iniciar el 2025. Porque, a ver, sin darnos cuenta, repetimos patrones que nos impiden avanzar. Pero a ver, aquí viene la buena noticia. La terapia puede ser una herramienta perfecta y transformadora en este proceso. Un terapeuta te puede ayudar a descubrir esos hábitos ocultos y trabajar contigo para reemplazarlos por otros que realmente apoyen tu crecimiento personal y profesional. En Opción Yo, a través de su plataforma, te vas a poder conectar con profesionales que pueden guiarte en la elaboración de un plan detallado, desglosado en pequeños pasos. Este plan no solamente estará diseñado para ser realista y que lo puedas cumplir, sino que también va a estar alineado con tus sueños, esos los más ambiciosos, eso que no has podido cumplir y lograr. Pero tienes que hacer el trabajo. Nuevo año y nuevo yo, ese nuevo yo no llega solo. Hay que trabajar en uno mismo. Así que si este año quieres realmente hacer un cambio, yo te invito a considerar la terapia como tu aliada para desbloquear tu potencial. Invierte en ti, identifica lo que te frena y reemplázalo con hábitos que te lleven hacia adelante. Comienza este camino con Opción Yo dándole al enlace que te dejo en la descripción de este espacio. Recuerda, cada paso, así sea pequeñito, puede llevarte a grandes resultados. Y eso es importante, lo del camino, porque hay veces que no sabemos en dónde estamos. Y en ese laberinto nos perdemos. Ajá, sí. Y no sabemos, o sea, muchas aquí hemos dicho en algún punto de la vida, estoy perdida, no sé qué hacer, las he leído, yo misma lo he dicho, estoy perdida, no sé para dónde ir, no sé qué hacer. Y puedes estar en pleno laberinto, ¿no? Entonces ahí ¿qué se puede hacer? ¿Cómo buscarse? ¿Cómo rescatarse o reencontrarse? Que has usado esa palabra, ¿no? Cuando te sientes perdida en tu propio laberinto. Sí, y justo platicando ayer, Patricio y yo, que ya te vi ahí, a mi hijo adorado. Yo también te vi. Yo también te vi. Te veo, hijo mío. Estábamos hablando de esto ayer, ¿verdad, Pat? Yo siento que la plataforma más importante que debe integrarte como ser humano cuando te sientes que la vida se te está yendo como por todos lados, son las virtudes del ser humano. Como que siento que eso lo hemos, a lo mejor como sociedad, como dejado un poquito a un lado. ¿Cómo así? Pero creo que la plataforma que nos sostiene y que nos da mucha paz son la lealtad, la fidelidad, el honrar la palabra, la honestidad, la integridad. ¿Te acuerdas que antes se usaba que nada más así te dabas la manita? Cerramos el acuerdo. Ajá. Y eso era suficiente. Sí. Porque eso construía al ser humano. Y tú sabías que, no lo decían, he's a gentleman. O sea, si me dio la mano, todo va a suceder. Porque así está construida esa persona. Yo le decía a mi hijo Patricio ayer, lo que vayas a hacer en tu vida, lo que vayas a construir, tu matrimonio, tus proyectos, tus sueños, el responder tu llamado, todo eso va a ir cambiando en la vida y a veces vas a sentir que todo se deshace y luego se vuelve a hacer y luego cambia y luego va a haber situaciones de reto. Pero lo que te va a sostener tu columna vertebral son tus virtudes. Tu honestidad, el honrar tu palabra, en confiar en ti, en tu lealtad, en tu fidelidad a las personas que tú ames, en que las personas cuando se acerquen a ti sepan que pueden hacer equipo contigo porque esa es la calidad de persona que tú eres. Y creo que eso, cuando estamos por ahí que no... Desparramados. All over the place. Si nos reintegramos. Y no les digo que todo el tiempo vamos a estar con esta claridad, pero que esa sea la intención.
Que si de repente nos estamos mintiendo, si de repente hicimos algo que no estaba a la altura, repáralo. Habla de frente. Oye, te pido una disculpa. Esto no estuvo a la altura de la excelencia en la que yo me quiero presentar frente a ti, al nivel en la que yo quiero hacer negocios contigo, en la manera en la que yo quiero estar en una relación de pareja contigo, porque todos son acuerdos de lenguaje, pero hablan de la integridad de ti como ser humano, y al final, cuando nos despidamos de este mundo, no creo que nos vayamos a acordar si publicaste un libro, si vendiste y te ganaste un bono, si esos éxitos que son paulatinos y que además, ¿cuántas veces hemos oído del actor que se gane el Oscar y al día siguiente entra en una profunda depresión? ¿Por qué? Porque el Oscar era esa promesa de la cultura, de la ilusión del éxito, pero que no vino a solidificar a la persona por dentro. Pero cuando eres sólido por dentro, puedes o no ganar el Oscar, que tú estás en integridad, estás sintiéndote un ser completo. Entonces no te dejas ir ni por lo que aparentemente te sube, te eleva, claro, pero tampoco por la crítica. Estás en este lugar donde sabes quién eres y qué te sostiene realmente, ¿no? Pero eso me gusta, de verdad que es un súper buen consejo en ese lugar donde estás perdida, donde no te hallas, donde no sabes a dónde ir, cuál es el próximo paso. Qué bonito es poder ir hacia adentro y no recriminarte, que es lo normal que sucede, como que mira, todas tienen su camino y yo estoy aquí en el medio del lodo, sino eso, buscar tus cualidades, tus fortalezas, tus virtudes, pararte firme en esa persona que eres para entonces empezar a salir del lodo. Me parece que es una manera muy natural de rescatarse, ¿no? Y yo creo que otra manera muy bonita y una práctica muy bonita que se puede hacer, muchas veces cuando nos sentimos así, yo creo que, y a lo mejor lo pueden oír trillado o no, porque hemos como que usado mucho esta palabra del amor, pero sí creo que el amor es la fuerza, el poder que mueve todo y que transforma y que sana nuestro cuerpo cuando se enferma y que hace milagros en nosotros, ¿no? Y en la vida. Y a veces cuando yo me siento así o me siento a veces como triste o confundida, digo, lo que sí sé es que soy una persona muy amorosa. Y entonces hoy, lo único que voy a hacer hoy es dar amor a todo el mundo. O sea, a la cajera, al del supermercado. Hoy voy a hacer la práctica del amor. Porque si hoy doy amor todo el día y mando muchos mensajes muy amorosos y muchos corazoncitos y todo es amor y todo es amor, en la noche, como el amor es energía, esto me va a bañar a mí. Y el amor, como Einstein decía, el amor no nada más es amor, el amor contiene conocimiento, el amor te conecta con tu sabiduría, el amor te da nuevas respuestas. Entonces, mientras que tú te quites esa posición de ponerte como a la defensiva, sentir que la vida te está atacando, cambia ese switch. Di, hoy nadie me ataca. Hoy lo único que voy a ver es cómo yo traigo unas gotas de amor a otra persona, le doy una sonrisa, le doy, oye, qué bonito traes tu pelo hoy, o qué bonita te ves hoy, o qué lindo esto, o gracias por lo otro. O me pienso en alguien y le mandas el mensaje, pensé en ti, te extraño, te quiero, o valoro esto de ti. Y eso empieza a cambiar tu energía de una manera radical, porque hay un sutra, el Diamond Sutra, que el esposo Byron Katie escribe un libro muy bonito que es Mind at Home with Itself. Traducen la espiritualidad con la generosidad. Es la misma palabra, la que usa el sutra. Y a veces nosotros, el ego nos ha enseñado que como que entre más damos, como que si nos fuéramos a quedar vacíos. Claro, como, se me va a acabar. Se me va a acabar. Sí. Como que no des dinero, se te va a acabar. Sí. No des amor, te van a ver la cara. Sí, no le pases ese contacto. No le pases el contacto, no vaya a ser que... no nos van a dar cita después. Sí, no le pases el contacto del Botox, ¿no? Exacto, después
después no la vamos a encontrar en el ascensor. Ajá, sí. Sí, es verdad, es una mentalidad de escasez. Es una mentalidad de escasez. Impresionante. No des ese dinero, no se te vaya a acabar. Sí. O no des mucho porque luego te pueden rechazar. O todas estas como pensamientos del ego. Sí. Cuando desde la antigüedad lo que se sabía es que la persona que quería evolucionar espiritualmente tenía que hacer dos cosas: soltar y dar. Esa era la fórmula. Uh-huh. Y el que se quería volver monje, diario practicaba algo que soltar y algo que dar. De adentro, de sí mismo. Y eso los llevaba al nirvana, a la realización. Y se me hace tan bonito porque es tan fácil. Es tan fácil decir hoy qué palabra voy a soltar que ya no me funciona. Hoy qué reclamo voy a soltar que no me funciona. Hoy qué queja voy a soltar que no me funciona. Y al mismo tiempo, a cambio, ¿qué voy a dar? ¿A quién le voy a dar un cumplido? ¿A quién le voy a mandar un regalito de Venmo? ¿A quién le voy a regalar un dato, un contacto? ¿A quién puedo apoyar con su carrera? Y eso cambia completamente la manera en que te relacionas con el mundo. ¿No sienten paz cuando escuchan esto? Que son soluciones y maneras de pensar que son tan sencillas, que la tenemos aquí al lado y no la vemos porque estamos en el laberinto, estamos con nuestras historias. A mí, de verdad, Ale, me conectas, además como reconozco todo lo que estás diciendo, como que es verdad, yo puedo hacer eso. Y es muy fácil. Es muy fácil, pero se nos olvida, no lo recordamos, no lo tenemos ahí mismito. Y me da mucha paz escucharte decir, porque la solución de vivir una vida en paz está dentro de nosotros, es una decisión. Totalmente. Es una manera de verlo completamente distinto, de vivirlo distinto. La cosa es cómo no construir otros laberintos, o sea, vamos a pensar que los estás deshaciendo, que le entraste a esa relación con tu mamá, que le entraste a esa relación con tu crianza, qué sé yo, con tu ex jefe que te traumatizó. Pero ¿cómo hago para no crear ese laberinto con lo próximo? Ajá, ok. Aquí hay algo bien importante. Recuerden, este es un ejercicio bien fácil. Ustedes, por ejemplo, acuérdense de la semana pasada. ¿Ustedes se acuerdan qué hicieron el martes en la mañana de la semana pasada? Llevar a mi hijo al colegio. Pues nada muy importante que tengan en la mente, ¿no? Claro. Pero ¿ustedes se acuerdan de algo que vivieron en la semana pasada que les causó una emoción? Buena o mala o como le quieran poner. Una llamada o algo que hicieron o algo que se compraron o algo que dijeron, algo que les causó un tipo de emoción. ¿Sí? Ok. Así funciona la mente. Cuando no hay conexión emocional con la memoria, se te olvida. Entonces, si ustedes tienen laberintos, es porque hay conexión emocional en el laberinto. Si ustedes pudieron haber vivido algo que lo vivió muy similar la persona de junto, pero si la persona de junto se desconectó emocionalmente de eso, lo olvida. Y lo puedes recordar como cuando fuiste a ver una película y viste la escena. Ay, sí, me acuerdo que la vi, me dio tristeza y lloré. Pero si ahorita estoy pensando en la escena, no me pongo a llorar. O sea, me acuerdo que en su momento me dio tristeza. Ahorita es nada más una visión. Lo mismo pasa con nosotros. Dice una gran escritora que se llama Francine Shapiro, que escribe Getting Past the Past, o sea, dejando el pasado en el pasado, que los seres humanos manejamos de 10 a 20 memorias no procesadas a lo largo de la vida. Y esto se vuelve nuestros laberintos. Wow. Entonces, lo que tenemos que hacer es separar la emoción de la memoria, para que por fin la memoria sea una memoria, sí es algo que recuerdo, pero no es algo que cuando me visita parece que lo estoy viviendo una vez más, que me acapara emocionalmente. Para esto hay varias técnicas, ¿no? Nosotros en la escuela tenemos una técnica que es el proceso de soltar emociones.
Hay otro como es el MDR, que el movimiento a lo mejor que han visto, como de las pupilas de los ojos, que son técnicas para pasar por el hipotálamo justamente y como digerir la memoria, que se separe lo visual de lo emocional. ¿Por qué les digo esto? Porque si tú quieres nada más decidir, yo ya este laberinto, ya lo voy a tirar del avión, como diría mi esposo, y no voy a volver a pensar en eso y voy a ser muy práctica. Sí, ¿y qué haces con lo emocional? Porque lo emocional es lo que está manteniendo la memoria viva, no lo mental. No te puedes convencer de la idea, eso es maquillarla. Entonces, muchas veces estos laberintos hay que entrar a esa burbuja, a ese lugar donde a lo mejor se originó esa memoria de dolor y a lo mejor sí nos toca llorarle tantito, sacarla de nuestro sistema. A lo mejor hacemos una sesión en el proceso MMK, algo que nos acompañe en nuestro túnel, lloremos a lo mejor el llanto que se quedó reprimido de ese momento, de esa vivencia, de esa niña, pero por fin salga de nosotros, porque si no está ahí, tratando de salir, pero encapsulado en nosotros y tomando un espacio en nosotros, cuando ya somos mujeres de 30, 40, 50, 60, 80, y seguimos cargando memorias emocionales que ya no tienen ningún sentido en nosotros. Miren, yo quiero pasar a las preguntas porque queda como media hora para estar acá y no sé si quieran ustedes aprovechar a hacer alguna pregunta a Alejandra con respecto al tema que estamos tratando. ¿Hay interés de hacer ustedes sus preguntas? Levanten la mano. Ok, hay una. Es chévere porque cuando una quiere, las demás empiezan a ponerse se van animando. Sí. Si quieres, levanta la mano para alcanzarte el micrófono y tenga también chance de, aquí está otra, de hacer sus preguntas, porque recuerden que esto es como una especie de sesión, lo que hacemos nosotras acá. ¿Cómo estás? Hola. Tengo dos preguntas. Sí. Una, ¿cómo saber, cómo prepararte para entrar al laberinto de personas o internamente? Y si estás en un proceso donde tú estás acompañando a otra persona a pasar por su laberinto, ¿cómo puedes ser ese acompañante? Ok. Gracias. No, a ti. Yo creo que la primer preparación para... Si quieres ver el episodio completo, entra a ericadelavega.com y súmate a la comunidad de Defensa Propia para que puedas ver contenido exclusivo de esta conversación y mucho más. Este episodio fue presentado por Paleolife, productos naturales, efectivos y respaldados por la ciencia. Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.